Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la Carretera Cultural, un programa del área de cultura de Fundación CEPA y Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Fundación CEPAS. Este es un programa para dialogar, conversar con artistas, gestores culturales, emprendedores en el ámbito de la cultura. Este programa se transmite por el Facebook Live de Radio Don Matías y también por la señal de Radio Don Matías. Este programa tenemos un invitado más, 4 invitados más que corresponden al grupo de cuerdas para Lota. Hoy nos acompaña Ignacio Palma y también 4 niños y niñas del semillero para conversar acerca de cómo funciona esta escuela de música o cuerdas para Lota, que en el fondo es una escuela de música, quiénes participan, quiénes pueden participar, cuáles son los días y horas de ensayos y quiénes son los responsables, en este caso de profesores. Los ensayos son en el pabellón 83 y parte del equipo de profesores que lo acompaña hoy día está Ignacio Palma Godoy, ¿cierto? Él es el director de Cuerdas para Lota. Ignacio, bienvenidos y bienvenidos también a los niños que se suman más ratito a este programa de la Carretera Cultural. Muchas gracias, Juan. Agradecido por la invitación. Venimos con el afán de también dar a conocer nuestro trabajo, como dices tú, de poder socializar y de alguna forma posesionar nuestro trabajo también a nivel local, difundirlo y invitar y seguir invitando a la comunidad a que sea parte de este proyecto igual. Sí, qué interesante lo que dices, porque estos espacios musicales son de verdad una oportunidad para niños. Porque si uno hace un poquito la memoria, y esto se sale de las preguntas que uno tenía pensado para hoy día, Lota es una ciudad que tiene mucha música. Si uno revisa la historia y se revisa el diario de la opinión de Lota, se va a encontrar con la creación de la escuela de música, la banda instrumental de Lota, el Leo Orfeón, que es del año 1934, y a partir de ahí también hay una serie de bandas y grupos musicales, hasta una banda de jazz. Hubo en Lota la de Cuseño Jazz Band. Entonces, y me acuerdo que también a tiempo atrás una autoridad hablaba de que Lota es una ciudad proporcionalmente que tiene la mayor cantidad de músicos, por también los músicos que están en las iglesias evangélicas. Entonces, sí hay un ADN musical en Lota, Ignacio. Sí, hay como dices tú, de alguna forma está muy arraigado en la cultura local. Siento que es algo latente, muy presente y que tiene también algunos tipos de rasgos históricos ya esto. Como dices tú, hay grandes personajes que han salido de Lota, sin ir más lejos. Patricio Mans es una persona que es muy cercana a Lota y que es un tremendo cantautor, fue un tremendo cantautor chileno. Sin ir más lejos también la tremenda figura que representa a Laurencia Contreras, que es una tremenda figura a nivel nacional y que es oriunda de Lota, y un sinfín de otras cosas que nos hacen pensar que también históricamente, siendo una ciudad, a mi punto de vista, siempre adelantada, Lota siempre fue una ciudad adelantada gracias a la industria, ¿cierto? En su época de auge, claramente ese adelanto trajo cultura consigo, trajo música, trajo teatro, cine, en fin. Entonces eso, si uno mira históricamente el cronograma de la ciudad, el desarrollo de la ciudad, de un pueblo entero, hace pensar que sí han habido grandes figuras y por sobre todo movimientos que se han ido dando en torno a la música. Mira, Laurencia Contreras es un número familiar para mí, pero no sabía que sí, era claro. Lotina, que todos días se frente a alguien. Sí, pues hay muy poca gente que conoce ese dato. Yo la verdad que siempre cuando lo nombro, y me parece, porque yo la verdad que lo supe al revés. Yo siempre fue muy popular la figura de Laurencia Contreras desde chico para mí, por un tema de que en Concepción tenemos un conservatorio musical que lleva el nombre de Laurencia Contreras, que es el Conservatorio de la Universidad del Biobío. Y bueno, por ello estaba familiarizado como tú con el nombre, pero también históricamente, y después me he dado cuenta y he sabido por otros músicos y tanto también por la biografía de Laurencia Contreras, que ella vivía en Lota Abajo, cerca del sector Feria. En uno de los accesos a la feria, por ahí estaba la casa de Laurencia Contreras. Buen dato. Sí. Hoy me voy con algo aprendido.
Bien, genial. Oye, Ignacio, también acá hay un equipo de profesores. Estás tú, ¿cierto, Ignacio? Está el otro profesor que nunca aprendo el nombre, que toca muy bien en contrabajo en Tarzán de Metallica, pero no me acuerdo el nombre de él. Bueno, como dices tú, este es un proyecto que, si bien es cierto, una orquesta de cuerdas hasta el momento, vamos expandiéndonos a también otro tipo de familias de instrumentos, pero por el momento una orquesta de cuerdas que está compuesta por 2 profesores en su planta docente, en este caso un profesor de cuerdas bajas, que es el profesor de violonchelo y que ha tomado también la posta y la cátedra de contrabajo, ¿sí? Y yo por otra parte que estoy con viola y violín, que son las cuerdas altas de la orquesta, y ya llevamos trabajando en esa modalidad por lo menos consolidando un trabajo desde la pandemia, antes de la pandemia igual, pero siempre y en todo ámbito todos sabemos que la pandemia nos dejó un antes y un después. Entonces, tomando en cuenta del 2020 en adelante, estos 3-4 años han venido siendo un trabajo súper fructífero con Nicolás, y esperamos ir sumando otros profesores a lo largo de la vida de la orquesta con el afán de ir expandiendo, como digo, las familias de instrumentos. Sin ir más lejos, y en esa misma línea, comentarte que el año pasado, y ya este año en realidad, durante marzo, se nos notificó de que fuimos adjudicados de un proyecto que nos permite comprar flautas traversas para la orquesta. Entonces eso va a ser igual una expansión, nos va a quedar incluso, yo le comentaba a algunos colegas, nos va a quedar incluso chico el nombre ya de cuerdas para Lota, por este salto que nos vamos a dar de tener la posibilidad de ofrecer a la comunidad, de que aprovecho para pasar el dato, de tener 5 cupos para que 5 lotinos, coronelinos o circundantes de la cuenca del Carbón se animen y quieran participar en estas cátedras de flauta traversa, puesto que este proyecto también involucra el financiamiento del profesor por un año, más la compra de 5 flautas traversas, lo que es un tremendo envión anímico para nosotros, el poder igual ya comenzar a tener ese tipo de crecimiento. Oye, qué importante que dices, cómo crece, es parte del crecimiento. Sí. Pero recuerdas cómo nace, cuánto nace, cómo es ese proceso histórico. Tú hablaste claro. de los procesos históricos de Lota, pero cómo nace, cómo es la historia de Cuerdas para Lota. Bueno, la historia es muy linda, la verdad. Para mí es una historia que al día de hoy, y claro, en su momento quizás no fue tan así porque uno no lo visualiza de esa forma, pero al día de hoy, que ya han pasado muchos años, que ya llevamos funcionando de forma sistemática, me doy cuenta que he sido también un privilegiado a lo largo de los años de poder igual ver y crecer con este proyecto. Yo me considero, y la verdad que soy un fundador de este proyecto, he estado desde el principio, y este proyecto, como dices tú, parte el año 2011-2012, ¿sí? Esos son los años en los que parte este proyecto, y partimos adjudicándonos un proyecto Fondart en ese año. En ese tiempo creo que la línea Fondart solamente era Fondart Nacional, y adjudicamos un proyecto que nos permitió comprar instrumentos por un monto bastante considerable. Se compraron 2 contrabajos, 3 violonchelos, 2 violas, 6 violines, y se comenzó a tener ya este funcionamiento más sistemático. Anterior a eso, durante el año 2009-2010 también yo tuve la posibilidad. En ese tiempo llegué, siempre digo lo mismo, llegué como con pocas luces de lo que tenía que hacer, pero con la intención de querer aportar y hacer algo, y llegué a entrevistarme con Benjamín Chaud. Y bueno, el Benja Chaud, él me abrió las puertas obviamente y me propuso abiertamente comenzar un taller de violín en el pabellón, lo que, como digo, finalmente iba a desembocar en esta adjudicación del Fondart y ya definitivamente echar a andar el proyecto, no como un taller, sino como una orquesta. Y ese es como la génesis de todo este proyecto. Ya después hemos tenido como toda agrupación, hemos tenido altos y bajos, ¿cierto? Algunos años que tuvimos problemitas de financiamiento, por ahí por el 2014-2015, pero de ahí a la fecha que uno va sumando ya son casi 9 años,
¿cierto? Es un trabajo que se ha ido dando con mucho apoyo de la Fundación CEPAS, con mucho apoyo del Pabellón 83, con el equipo entero involucrado y también siempre fortaleciendo el proyecto, siempre buscando otras cosas nuevas, viendo qué poder hacer en lo musical, pero también en la logística que involucra también, más allá de la música, la formación de los músicos, de los jóvenes. Esto quiere decir que de esa fecha hasta ahora ya han pasado más de una generación, entonces por cuerdas para Lota. Esta es la tercera generación en la que partimos el año 2023, el año pasado. Es la tercera generación de la orquesta. Y si uno mira un poquito para atrás, esos jóvenes, niños, que eran niños cuando empezaron, muchos ahora son jóvenes, universitarios, quizás son profesores. ¿Cómo es el diálogo con ellos? ¿Dónde están? ¿Sabe? Bueno, esa es una de las cosas que igual gratifica de este trabajo, creo yo, que no me pasa solamente a mí. Todos los que trabajamos de alguna forma en educación o en arte, tenemos también la dicha de mirar hacia atrás, ver todos los que han pasado por el proyecto, pero también tener ese orgullo de poder haber contribuido, aunque sea un momento, un poco, a todo lo que es la formación de los niños. Y por ahí, como dices tú, uno se encuentra de pronto en los conciertos con niños que están estudiando en la universidad, que han pasado hace 10 años. Por una parte, esa reflexión de poder, como digo, darte cuenta que has de alguna forma aportado, contribuido en esa formación, más allá de que si sigue o no en la música, es algo que siempre van a llevar y acompañarse con la música, siempre va a ser algo que les va a servir de alguna forma, es una herramienta para la vida. Y por lo demás también nosotros consideramos que mediante la música podemos contribuir a los niños. No esperamos ni tenemos las expectativas de que todos se dediquen a la música, más bien vemos en la música una herramienta de desarrollo social, una herramienta de desarrollo incluso disciplinar, para que ellos puedan igual aplicarla en otras cosas en su vida. Sí, eso es lo importante de aprender música. Sí. Ahora están con un semillero, ¿cierto? Ahora estamos con un semillero. Y bueno, para terminar el tema de los históricos y de los que ya han pasado y que de alguna forma nos visitan, tengo a muchos alumnos que están en el camino de la música, otros no, pero sí, siempre estamos en contacto. Por ahí resaltar... Amando la música, sí. Sí, y por ahí resaltar el caso, por ejemplo, de Benjamín, nuestro contrabajista, que también ahí hay un hito importante porque fue el primer músico de la orquesta que por allá, por el año 2021 o 2020, ya decidió seguir el camino de la música mediante el estudio profesional de su instrumento. Él actualmente es estudiante de la cátedra de contrabajo en la Universidad Austral de Valdivia. Entonces, esos ejemplos también son maravillosos, sí. Hay un semillero, pero antes de conversar del semillero, ¿podríamos invitar a ellos a tocar? Yo creo que es la mejor forma de presentarlo. Sí, entonces vamos a hacer un break para que ellos se instalen y vamos a escuchar parte del trabajo del semillero. Volvemos, no se vaya de nuestra sintonía.
Muchas gracias. Bien, presentarles, Juan, a estos niños que nos acompañan. Son parte del semillero del año 2023. Ellos son músicos que llevan aproximadamente 1 año y medio tocando. Han tenido participación tanto en algunos conciertos como en los continuos ensayos que hacemos. Pero en definitiva esta es parte de nuestro repertorio y esta también es parte de la que serían la fila de los violines de la Orquesta Semillero. ¿Vos tomar un micrófono, por favor? Sí, por acá. Claro, una pregunta para ustedes. ¿Cómo ha sido esta experiencia de poder aprender un instrumento musical? ¿Qué las motivó y te motivó, en este caso, cierto, a ser parte de esta orquesta? ¿Qué les gatilló? ¿Qué les llevó a decir, yo quiero aprender violín, yo quiero aprender este instrumento musical? La que sea. Ya, Consuelo, habla tú. Acércate el micrófono un poco más feo. Yo había visto gente tocando violín cuando yo vivía en otra parte y de repente se me ocurrió tocar violín, mi mamá me había dicho y me motivó. Bien. ¿Te gustó la música entonces al escucharla, al irla, la viste, la sentiste y sentiste las ganas también de ser parte de esa música? Sí. Muy bien. Y en tu caso, ¿cómo fue esta experiencia? No, yo desde chiquitita que quería empezar a tocar violín, pero acá en Lota usualmente no se ve muchos talleres relacionados a la música o alguna cosa por el estilo. Entonces, en su momento, una compañera mía empezó a participar en el semillero. Y yo dije, yo quiero tocar violín, qué bacán. Pero inicialmente me frustré caleta porque es súper difícil el violín. En sí, hacer un sonido claro, afinado, me costó caleta. Me frustré mucho. Pero con el profesor hace un rato conversábamos acerca de aprender disciplina, paciencia, y eso hace que nazca el talento, porque el talento no creo que sea natural, es un trabajo, ¿cierto? Es un trabajo que se hace día a día con el ensayo para que ustedes puedan aprender, ¿cierto? Lo que a ti te frustraba en un momento, ahora, ¿cierto? Te satisface, te agrada, ¿cierto? El instrumento musical. Yo, porque antes yo tocaba violín ahí en la escuela del Dalzón y yo me quedé con más. Entonces,
me uní al semillero, había salido en Instagram. Y eso fue. Las redes sociales funcionan. Sí. Súper bien, gracias. ¿Tu nombre me dijiste? Roberto. Roberto. Y nos queda, ¿cierto? ¿Su nombre? Sofía. Sofía. La verdad es que yo de un principio siempre le tuve amor a la música porque yo encuentro que es algo que tiene una expresión gigante, es muy hermoso cómo transmiten estos instrumentos palabras, cómo intercambian sentimientos con las personas. Y yo de principio tocaba el piano, pero luego cuando llegué al colegio igual estaba en un taller y hay una niña que tocaba violín y yo me enamoré del instrumento. Se lo pedí por favor a mi mamá y me acuerdo que me regalaron un violín para mi cumpleaños y cuando supe lo del semillero por una tía mía, yo dije ahí debo estar y tuve mucha incertidumbre porque de un principio se demoró en abrir las puertas, fueron como unos meses después de las inscripciones y cuando llegué ahí, sí, como dice la Valentina, fue un trabajo muy difícil, fue de perseverancia, pero aquí con nuestro profesor Ignacio se hizo mucho más fácil porque yo encuentro que él nos ha dado la dedicación, el tiempo y la paciencia sobre todo de enseñarnos a cada uno y de enseñarnos este talento hermoso. ¿Qué claridad tienen con respecto a su decisión de aprender a tocar un instrumento y también el sentido de vocación y de superarse? Felicitaciones. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Algo que agregar? ¿O le pedimos al profesor que pueda ser una segunda pieza al tiro? ¿Se puede? ¿Puede ser una segunda pieza al Sí. tiro? Sí. Vamos entonces. Y bueno, aprovechando que están acá estos niños, vamos a interpretar. Estamos interpretando, no presente la obra, ¿cierto? Pero estamos interpretando de Richard Mayer la Miniature Symphony. Es una sinfonía que, como toda sinfonía, tiene distintos movimientos, ¿cierto? Distintas melodías en este caso. Y lo que acabamos de escuchar fue el primer movimiento que se llama Modest March. Y ahora vamos a interpretar el segundo movimiento de esta sinfonía que se llama Little Largo, pequeño largo, ¿sí? Largo que significa un modo musical, en este caso, una forma musical. ¿Bien? Aquí va. Vamos a volver en un segundo bloque con ustedes. Ahora vamos a hacer un paréntesis musical, porque estamos haciendo la música, perdón. Y vamos a volver con el profesor y después vamos a terminar el programa con una interpretación de ustedes. Así que vamos al break y volvemos al tiro. Muchas gracias.
de vuelta después de este break y después de haber escuchado a estos niños y niñas, ¿cierto?, de Cuerdas para Lota del Semillero, quienes interpretaron algunos temas musicales. Bueno, ahí tú, Ignacio, me tienes que decir cuáles eran los temas que ellos tocaron y después vemos cómo es el tema de inscripción de ellos. Sí, perfecto. Bueno, lo que acaban de también escuchar, como decía, es una sinfonía para orquestas estudiantiles, ¿cierto? Para orquestas semilleros, orquestas iniciales, algo no tan complejo, pero que también ya proporciona cierto lenguaje musical. Lo que acabamos de escuchar es la Miniature Symphony en el primer y segundo movimiento, ¿sí? Entonces ellos con este tipo de sinfonías que son pequeñas, ¿cierto? No es como una gran sinfonía de Beethoven o de Mozart, ¿cierto? Que son muchas páginas y complejidad musical. Aquí, claro, son pequeñas melodías, pero que ya tienen la nomenclatura de sinfonía, de movimientos. Entonces los niños con esto también, por más simple que sea, se van ya relacionando con una nomenclatura musical, ¿cierto? Mira qué interesante lo que dice, porque como uno escucha música pero no tiene el conocimiento, no se va dando cuenta, ahora tú lo cuentas y uno se da cuenta Sí. de cuáles son todas las etapas que aprende al interpretar un tema. Exacto. Los movimientos, los tiempos, La sinfonía. Sí. Entonces es increíble cómo la música tiene su estructura. Sí, tiene estructura. totalmente. Bueno, uno cree que la música clásica es muy inalcanzable quizás, pero cuando tú lo explicas se ve que Claro. es un aprendizaje. De todas formas, y es una de las cosas que creo yo, que volviendo al tema de cuál es nuestra finalidad con los niños, que no necesariamente es que todos estudien música, ¿cierto? Estaríamos muy perdidos si quisiéramos eso, pero yendo a eso, finalmente ese es uno de los beneficios de poder exponerte a estar en una orquesta, que tú el día de mañana vas a poder de alguna forma sentarte en un concierto de una orquesta como público y vas a poder disfrutarlo de otra forma, porque vas a tener de alguna forma conocimiento previo que te va a ayudar incluso a gozar de mejor forma la interpretación que estás escuchando. Y eso significa entender la estructura, entender todo lo que significa el desarrollo orquestal en este caso. Sí, es maravilloso. Estaba imaginando en un concierto, tratando con toda la herramienta que tú dijiste y escuchando la música. Porque uno siempre escuchaba movimientos. Claro. Andante con moto. Exacto. Encontraba súper simpática la frase. Claro. Pastoral, entonces no. Claro, toda esa no nomenclatura sabía. que es italiana, Claro. esta música y la música orquestal es de raíz europea, es de cuna europea, y toda esta nomenclatura viene justamente de Italia. El lenguaje de la música es el italiano, en este caso, como dices tú, por ejemplo, nuestro primer movimiento que acabamos de escuchar es un moderato, ¿sí? Es la forma moderato de la música, eso le da la intencionalidad, pero también le da, por ejemplo, cosas bien exactas y empíricas como la velocidad. Un allegro no va a estar a una misma velocidad que un andante, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas se entienden desde el instrumento, pero como digo, te van a servir para enfrentarte a una situación en donde tú puedas ser un espectador y tú como espectador igual gozar de mejor forma el arte. Hace un rato cuando le hacía las preguntas a los niños y ver la respuesta de cada uno, todas hablaban de superación, del aprendizaje, del proceso. Claro. Entonces es interesante ver cómo lo que tú dices, los niños lo van aprendiendo. Quizá había una chica que se frustraba más, pero lo aprendió. Exacto. Entonces, ¿cómo las herramientas nos permiten aprender a ejecutar, aprender a sentir y aprender a que esto sea una forma también de que te acompañe en tu crecimiento personal? Exacto. Sí, es algo que sin duda te acompaña. Sí o sí, la música te va a acompañar en la vida siempre y va a ser una herramienta más de formación. Ahora, yo estoy escuchando programas de radio, ¿cierto? Soy papá, soy mamá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para que mi hijo que escuchó le gustó? O yo, papá, que me gustaría que mi hijo
aprendiera. Claro. ¿Cómo es el proceso? ¿Hay una selección? Claro. ¿Cómo es el proceso de inscripción a cuerdas para lotas? Mira, nosotros tratamos de no hacer selección. Tratamos de no optar por la selectividad, sino que más bien nos aperturamos a dar o tratar de dar oferta a la demanda que tenemos, ¿ya? Tratar de no dejar a nadie afuera, ese es como el lema. Sin embargo, eso, obviamente, los instrumentos que tenemos no son infinitos, entonces hay toda una logística que se considera y por ello hay cupos que llenar. Y para ir ordenando esto, nosotros hemos decidido, al principio aceptábamos todo el año músicos. Después, la verdad que hicimos procesos de inscripción y de postulación para partir el año todos en un mismo nivel y después ya terminarlos en un mismo nivel y así de alguna forma nos favorece en el proceso pedagógico de lo que es el aprender un instrumento, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos hoy en día con el formato de preinscripciones en el verano, preinscripciones en enero. Entonces dejamos a muchos niños preinscritos y esos niños son los niños que contactamos llegando marzo para comenzar a trabajar con ese semillero, ¿sí? Lo que sí ya estamos tratando de hacer cada vez menos, de repente hay excepciones sí claramente, pero tratamos de minorizarlo y no hacerlo mucho, es recibir a niños que no tengan conocimiento musical y no sé, quieran ingresar en junio o en julio, que ahí es difícil porque está en mitad de un proceso pedagógico de niños que vienen ya con todo un semestre de contenido de aprendizaje versus un niño que va a llegar con nada. Entonces, de alguna forma no nos contribuye en la orgánica de funcionamiento. Por eso lo ordenamos de esa forma. Y en este aprendizaje, ya nos hablaba de cuál es el proceso de aprendizaje, ¿en qué momento ya los niños están listos para hacer una presentación? Sí. Hoy día tuvimos una presentación de su avance, Sí. pero también como cuerdas también han participado acá tengo en un programa de jornadas musicales del Bío Bío. Para llegar a ese punto, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la preparación de los niños o cómo ustedes se vinculan con este programa de jornadas musicales? Bueno, la verdad que es un proceso de andamiar de un aprendizaje, como en otras disciplinas también pasa, pero que tiene principalmente también el enfoque práctico. O sea, aquí yo la verdad que, por lo menos en mi perspectiva, trato de privilegiar mucho la técnica del instrumento, el que los niños exploren o en realidad adquieran técnica, incluso antes del lenguaje musical, ¿sí? Sobre todo en niveles más pequeños, en niños más chicos. Para mí es más importante que el violinista o el instrumentista, por ejemplo, domine su arco muy bien, domine la técnica bien y el contenido de la teoría musical, si bien es cierto importante, siento yo que cumple un rol de engranar en algo que yo aprendí, no hacerlo en el aire. Entonces, si yo adquiero técnica y después le agrego teoría, creo que va a tener mucho más asidero y concreción en el aprendizaje porque va a partir de una técnica ya adquirida. Entonces es un proceso, pero también en el punto que tú me dices, ¿cuándo están preparados? Yo creo que ellos hay que prepararlos desde el minuto 1 que toman el violín, ¿ya? Tomando la célebre frase de Jorge Peñajén. Jorge Peña decía que el escenario es una sala de clases más para las orquestas juveniles, ¿sí? Y hay que tomarse de esa frase y hay que de alguna forma sacarle pretensión a lo que uno quiere lograr, porque muchas veces uno como director quiere un trabajo muy de excelencia o apuntar a hacer melodías o a obras que quizás tengan complejidad, y por ahí el llamado también es a que de alguna forma privilegiemos el proceso y que aunque toquen cuerdas al aire los niños al principio, no importa, toquen cuerdas al aire, lo hagan bien, con muy buena técnica, pero que se expongan al escenario, como digo, para que desde el escenario también vayan de alguna forma potenciando virtudes que se van a dar solamente en ese contexto. Qué increíble como uno... Es que eso es lo bueno, es que hay una experiencia, un estudio para ir viendo cuál es el mejor camino para llegar a donde tienen que llegar. Hay un cuento del País de la Maravilla
donde Alicia se pierde y se encuentra con el gato. Y ella le dice desesperadamente al gato, estoy perdida, no sé qué camino tomar para llegar a donde tengo que llegar. Y el gato le dice, pero si tú sabes lo que quieres, sabes lo que estás buscando, cualquier camino te sirve para llegar a ese punto. Pensaba en esa imagen para poder ir asimilando lo que tú dices en relación a este proceso de aprendizaje. Que es fantástico que se haga así. Mira, nosotros trabajamos, pero son unidades distintas, pero es bueno conocer cómo es el proceso que uno trabaja para que justamente que los niños que son con los cuales principalmente nosotros trabajamos puedan tener acceso al aprendizaje. Y creo que ese es la gran apuesta. El desafío, ¿cierto? Enseñar a aprender. Es fantástico. Sí, ahí hay algo de metacognición que es importantísimo fomentar en los niños. Yo como profesor siempre trato de dar primero un ambiente de seguridad en general. Siento que si no hay seguridad, si no hay un confort en el ambiente, no hay aprendizaje, ¿cierto? Pero más allá de eso también privilegio que ellos exploren las formas de estudio, que ellos se hagan parte de su proceso de aprendizaje, porque la metacognición es algo que es sumamente importante, el tener claro el cómo aprendo, el tener claro los procesos, para tomar ese camino, como dices tú, y tener claro primero mis objetivos, que es importante. Sí. Ustedes durante el año igual tienen algunos conciertos como fijos, Sí. que es el concierto de música chilena y Navidad. Sí. Este año hay ambos, ¿cierto? Sí, rebobinando un poco y contestando primero a tu pregunta de las jornadas musicales del Bio Bio es un programa que se inspira en las antiguas jornadas musicales que llevaba a cabo Américo Justi, por ejemplo, un destacado músico de nuestra región, y que en ese tiempo, en ese movimiento orquesta, en la cual yo participé cuando era niño, se juntaban muchas orquestas de la región. En ese caso nos juntábamos en el mall del Trébol en ese tiempo, se montaba un escenario y habían jornadas musicales por alrededor de una semana que se realizaban en esos años. Eso se trata de replicar hoy en día con esta apuesta gigante del gobierno regional, que también cabe decir que tuvo aprobación 100 de 100 de todos los consejeros regionales, y que nos permite hoy en día darle distintas oportunidades a los niños de toda la región. O sea, nosotros como Lota estamos en el programa, pero hay 27 comunas que están igual inscritas en este programa, que nos proporcionan eventualmente profesores, que nos dan insumos, ¿cierto? Un tip de insumos para comprar insumos, encuentros de orquesta provinciales, encuentros de orquestas regionales, masterclass, formación, en fin, es un programa, es una apuesta gigante, y que hago desde aquí el llamado a que se vuelva a aprobar cuando corresponda, porque creo y soy un fiel creedor de que en este tipo de cosas es en donde nos tenemos que gastar el dinero, en entregarle este tipo de oportunidades y vivencias a nuestros niños. En este caso a 27 orquestas de la región del Bio Bio, que tienen por lo menos un encuentro regional al año, que es maravilloso, y que por lo demás concluye también con un concierto de clausura en el Teatro Regional Bio Bio, maravilloso, con 400 músicos en escena, con dos orquestas, una de nivel básico y otra de avanzado, y que hace también latente que hay una fuerza musical en la región súper potente. Sí, maravilloso. ¿Esas son también las experiencias que con el Consejo Regional de la Cultura, lo que tú estás hablando, o es otro proceso? Es otro proceso. El proceso del GORE es el gobierno regional, que finalmente es el que pone el dinero para ejecutar todo este programa, ¿cierto? Es un programa ejecutado por Artistas del Acero, pero financiado por el gobierno regional, y ahí agradecer a todos los consejeros regionales que se cuadraron con esta gran iniciativa, y que la verdad que fue un acierto. La ejecución también es maravillosa, desde Artistas del Acero igual siempre han puesto el ahínco en que cada detalle sea cuidado, en que la organización cada vez sea mejor, y eso se vive y se palpa en cada encuentro que tenemos con nuestras orquestas hermanas de la región. Y por otra parte, como bien mencionas tú, eso tiene que ver con algo ya más
personal y profesional mío, que es mi experiencia en lo que ha sido este año y medio como consejero regional de cultura. Como ministerio, nosotros, o sea, el ministerio tiene la gracia de ser el único ministerio que, bueno, es muy joven, tiene ni 10 años, pero sí es el único que cuenta con cuerpos colegiados. Hay un consejo nacional y hay consejos por región. Eso por ley tiene que conformarse. Y a mí tengo la oportunidad desde el año pasado de poder estar en este consejo regional representando artistas y cultores de la región. Ha sido un privilegio, una tremenda responsabilidad, pero desde esa vereda, desde ahí también se puede seguir contribuyendo. Por lo menos yo voy con esa mirada de poder seguir contribuyendo en tópicos culturales en los cuales siempre he estado en realidad involucrados, más allá de la música a nivel local, con todo lo que significa la carga patrimonial que tenemos en Lota, con todo lo que significa el proceso también de la postulación que está llevando Lota a Patrimonio de la Humanidad, y así con otras cosas que también, más allá de lo musical, involucran el estar en este circuito cultural a nivel regional, que, como digo, es una tremenda vivencia, pero también una responsabilidad grande. Me lo tomo con mucha responsabilidad y trato de estar a la altura. Es harto el trabajo que se hace. Mucho, y es harto trabajo también que hace con los niños del semillero. Sí. Ya nos quedan unos 10 minutos. Perfecto. Pero igual sería bueno conocer qué niños componen el semillero. Ya vimos algunos de ellos. Claro. Los días y las horas de ensayo. Claro. Nosotros, para poner en contexto, el proyecto Cuerdas para Lota tiene 2 niveles. El nivel de semillero, que es el que estamos presentando hoy, nuestro semillero, que es del año 2023, llevamos 1 año y medio con ellos. Y el otro nivel, el nivel juvenil. En el nivel juvenil son niños que ya llevan por lo menos 5 años con nosotros. Y bueno, estos 2 niveles funcionan de forma parcelada, pero también en algunos momentos del año nos juntamos. Por ejemplo, el concierto de música navideña lo hacen los 2 elencos juntos, ¿sí? Conversan mucho estos 2 elencos durante el año. Hay mucha relación de los músicos de la juvenil con el semillero, algo así como una posta, ¿cierto? De ir pasando el conocimiento, de ir permeando un poco hacia los niños más pequeños y ir motivando, siendo referentes también de los que vienen más atrás. ¿Ya? Entonces, entender que hay 2 elencos, uno juvenil y uno semillero, y semanalmente tenemos los lunes clases con el semillero desde las 4 de la tarde hasta casi las 8 de la noche. En el invierno se nos reduce un poco, pero el lunes está dedicado 100% a nuestro semillero. Ahí tenemos clases parciales, ensayos parciales, clases de instrumento y, si lo amerita, ensayos tutti. Los ensayos tutti son todos juntos como una orquesta, ¿sí? No por fila. También los días miércoles se hacen parciales de cuerdas altas, en este caso violín y violas, y en los días viernes están dedicados única y exclusivamente a la orquesta juvenil, desde las 6 hasta igual muy entrada la noche. Nos quedamos muchas veces ensayando, que es el horario que nos adecua a todos y nos permite estar igual con ellos semana a semana. Gracias, Ignacio. Bueno, eso está también en las redes sociales, el Instagram que tienen, sí. Así que pueden ir viendo los horarios. También hay una buena participación de parte de los padres, me imagino, apoyando a sus hijos. Nos quedan unos minutos y me gustaría invitar al semillero nuevamente. Maravilloso. De terminar con ello esta entrevista. Igual te agradezco de antemano. Y bueno, ahí nos despedimos cuando estemos todos aquí dentro. Así que vamos a hacer un breve break nuevamente para acomodar al semillero y volvemos nuevamente con la música del semillero. Gracias, Juan.
4 ahí. Bueno, ese es el semillero, parte de lo que es el proyecto de cuerda para Lota. Agradecemos al profesor Ignacio de que haya venido día con este grupo de niños y niñas, ¿cierto?, a conocer la experiencia de cuerda para Lota. Y como bien decía, hay distintos horarios, distintos niveles. Siga, ¿cierto?, las redes sociales y comience el proceso de preinscripción de su hija que está interesada en aprender esta maravillosa experiencia, porque no es solamente aprender un instrumento musical, sino una experiencia de crecimiento y de formación. El área de cultura se despide. La carrera cultural es un programa de Fundación CEPA y Centro Cultural Pabellón 83 que se transmite a través de Radio Don Matías y señal de Facebook Live. Así que muy agradecidos de este programa y nos estamos viendo ya en un próximo programa. Muchas gracias y nos estamos viendo. Eso.